Esparta no te mataban por ser cobarde, te hacían algo mucho peor, te dejaban vivir. Suscríbete ahora porque al final de este vídeo te dejo algo que puede cambiar tu situación. Quédate hasta el final, solo menciono una vez. Imagina despertar cada mañana sabiendo que todos en tu ciudad te desprecian, que tu propia madre te mira con vergüenza, que los niños en la calle te señalan y se ríen, que ninguna mujer quiere estar cerca de ti, que los hombres con los que creciste actúan como si no existieras. Eso era lo que le esperaba a un cobarde en Esparta. Y lo peor de todo, era completamente legal, completamente organizado, completamente intencional. Hoy vamos a explorar uno de los sistemas de castigo social más brutales que ha existido en la historia humana. No había torturas físicas, no había prisiones, solo algo mucho más cruel, la humillación total y permanente, viviendo al destino de los que huían en batalla. Para entender el castigo, primero hay que entender Esparta. Esparta no era una ciudad normal, era una máquina de guerra. Todo, absolutamente todo, giraba alrededor de un solo objetivo: crear el soldado perfecto. Desde que nacías, el Estado decidía si merecías vivir. Los bebés débiles eran abandonados. Los que sobrevivían esa selección brutal comenzaban su entrenamiento militar a los 7 años. Los separaban de sus familias, los ponían a vivir en barracones, los hacían pasar frío, hambre y dolor de forma deliberada. ¿Por qué? Porque Esparta sabía algo que el resto del mundo antiguo tardó siglos en aprender: el miedo al sufrimiento es más peligroso que el sufrimiento mismo. Y después de años de ese entrenamiento, después de todo ese sacrificio, después de convertirte en uno de los guerreros más temidos del mundo conocido, había una sola cosa que podías hacer para perderlo todo: correr, huir del campo de batalla, mostrar cobardía frente al enemigo. Y cuando eso pasaba, el sistema entraba en acción, pero esperaba. Pero espera, porque lo que viene ahora es más oscuro de lo que imaginas. En Esparta existía una sola palabra que podía destruir tu vida entera: tresantes. Eso es lo que te llamaban si huías. Y no era solo un insulto, era una clasificación oficial, una categoría legal dentro de la sociedad espartana. Ser llamado tresantes significaba que el Estado, la ciudad, tu comunidad entera, te había marcado formalmente como un hombre sin honor. Y esa marca no desaparecía, nunca. No importaba si después eras valiente, no importaba si pedías perdón, no importaba si vivías el resto de tu vida como un santo. Una vez que eras tresantes, eso eras para siempre. Pero la palabra era solo el comienzo, porque lo que venía después era una lista de consecuencias tan detallada, tan específica, tan diseñada para destruirte psicológicamente, que da miedo solo leerla. Prepárate, porque esto se pone oscuro. Primera consecuencia: el exilio social. En Esparta, la vida social lo era todo: las comidas comunales, los rituales, las celebraciones, los espacios públicos. Todo eso era parte de la identidad espartana. A los tresantes se le prohibía participar, no podían sentarse a comer con otros ciudadanos, no podían entrar a ciertos espacios. Cuando caminaban por la calle, los demás se apartaban, no por educación, por desprecio deliberado. Imagina caminar por tu propia ciudad y que la gente literalmente se mueva para no estar cerca de ti, no porque tengas una enfermedad, sino porque eres considerado moralmente inferior. Eso pasaba todos los días, sin excepción, pero eso era solo el principio. Los espartanos eran muy visuales, necesitaban que el castigo se pudiera ver, que todos supieran quién era un cobarde sin necesidad de preguntar. Por eso a los tresantes se les obligaba a usar ropa específica, ropa que los identificaba. En algunos casos se les obligaba a afeitarse solo la mitad de la barba, para que su apariencia fuera ridícula y obvia. Piensa en eso un momento. Cada vez que salías de tu casa ibas anunciando tu fracaso. No podías esconderte, no podías fingir. Tu propia ropa te delataba. Y la gente reaccionaba a esa señal visual con burlas, con silencio, con miradas de desprecio. Era
un recordatorio constante, diario, permanente, de lo que había hecho. Y todavía no hemos llegado a la parte más cruel. Aquí es donde el sistema espartano mostraba su verdadera brutalidad. No te castigaba solo a ti, castigaban a tus hijos. Los hijos de un tresantes no podían casarse con hijos de ciudadanos honorables, estaban marcados por los pecados de su padre, excluidos de ciertos derechos, vistos con sospecha y desprecio desde que nacían. ¿Puedes imaginar eso? No hiciste nada malo, naciste después del error de tu padre, y aún así pagas el precio toda tu vida. Esto era intencional. Esparta quería que el miedo a la cobardía fuera tan profundo que no solo afectara al soldado, sino a todo lo que amaba, a todo lo que dejaría después de él, porque si solo te castigaban a ti, quizás podías soportarlo, pero si el castigo alcanzaba a tus hijos, eso era diferente. Eso llegaba a un lugar mucho más profundo. Y aún falta la consecuencia más devastadora de todas. En Esparta las madres no lloraban cuando sus hijos morían en batalla, los felicitaban. Morir peleando era el mayor honor. Pero si tu hijo volvía vivo habiendo huido, eso era otra historia completamente diferente. Hay registros históricos, relatos transmitidos por escritores de la época que describen a madres espartanas golpeando a sus propios hijos por haber mostrado cobardía, rechazándolos públicamente, negándose a recibirlos en casa. Una madre espartana famosa, al enterarse de que su hijo había huido de la batalla, supuestamente le dijo algo que resume perfectamente la mentalidad de esa cultura, que prefería no tener hijo a tener uno cobarde. Eso no era solo una frase, era la cultura, era lo que se enseñaba, lo que se creía, lo que se vivía. El lugar más seguro del mundo, tu hogar, tu familia, también te cerraba la puerta que te quedaba después de eso. Ahora quiero contarte una historia real, una historia que ilustra perfectamente todo lo que acabamos de ver. Su nombre era Aristódemo, y su historia es una de las más trágicas y fascinantes de toda la historia espartana. Aristódemo era un soldado, un espartano de verdad, entrenado desde niño como todos los demás. En el año 480 a.C., participó en la batalla más famosa de la historia de Esparta, las Termópilas. Sí, esa batalla, la de los 300. Aristódemo era parte del grupo original, pero antes de que comenzaran el combate final, cayó enfermo. Una infección en los ojos lo dejó temporalmente ciego. Leónidas, el rey, lo envió de vuelta a Esparta. No huyó, no eligió irse. Le ordenaron retirarse por razones médicas, pero cuando llegó a Esparta y todos los demás habían muerto peleando, eso no importó. Los espartanos lo llamaron Aristódemo el cobarde, lo excluyeron socialmente, lo humillaron, no lo mataron, solo le hicieron la vida imposible. ¿Y qué hizo Aristódemo? Un año después, en la batalla de Platea, peleó como si buscara la muerte. Los historiadores de la época describieron que se lanzó contra el enemigo con una ferocidad que rozaba la locura, sin escudo en algunos momentos, sin estrategia, solo furia y desesperación. Murió en esa batalla, y los espartanos lo notaron, pero no le dieron el honor máximo. ¿Sabes por qué? Porque dijeron que un hombre que busca morir no es valiente, es alguien que quiere escapar de algo, y tenían razón. Aristódemo no peleó por Esparta, peleó para escapar de la vergüenza. Ese es el poder del sistema que Esparta creó. Era tan brutal, tan total, que empujaba a los hombres a preferir la muerte a vivir con esa marca. Ahora la pregunta importante, ¿por qué un sistema así funcionaba? La respuesta es más psicológica de lo que parece. Los humanos somos animales sociales, necesitamos pertenecer, necesitamos ser aceptados por nuestro grupo. Esa necesidad está grabada en nuestra biología desde hace miles de años. Esparta entendió eso mucho antes de que existiera la psicología como ciencia. No necesitaban torturarte físicamente, solo necesitaban quitarte lo que más necesitabas: conexión humana, aceptación, pertenencia. El aislamiento social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. No es una metáfora, es neurociencia real. Cuando te excluyen, cuando te rechazan, literalmente duele. Y los espartanos
lo usaron como arma, no contra sus enemigos, contra sus propios ciudadanos, para asegurarse de que ninguno de ellos eligiera la cobardía. Era más efectivo que la tortura, era más duradero que la prisión, era imposible de ignorar. Aquí viene algo que pocas personas consideran cuando hablan de Esparta. Todo este sistema, toda esta brutalidad, toda esta obsesión con el honor y la valentía, no hizo a Esparta inmortal. Esparta desapareció. El sistema que crearon era tan extremo, tan poco sostenible, que eventualmente colapsó por su propio peso. La población disminuyó porque las condiciones de vida eran demasiado duras. La cultura se volvió tan rígida que no pudo adaptarse cuando el mundo cambió. Y al final el gran experimento espartano terminó, pero dejó algo que sobrevivió miles de años, una pregunta que todavía nos hacemos hoy. ¿Cuánto del comportamiento humano está determinado por el miedo a lo que pensarán los demás? ¿Cuántas decisiones tomamos no porque sean correctas, sino porque tenemos miedo de ser rechazados, de ser humillados, de que nos llamen cobardes, fracasados, débiles? Esparta construyó un sistema que usaba ese miedo de forma deliberada y extrema. Pero la verdad es que ese mismo mecanismo existe en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las épocas, solo cambia la forma, no el fondo. Los espartanos tenían un dicho: vuelve con tu escudo o sobre él. Significaba vuelve victorioso o vuelve muerto, pero no vuelvas derrotado. Para ellos la muerte en batalla era un regalo, era la forma más pura de demostrar que habías sido fiel a tu propósito hasta el final. La cobardía, en cambio, era una condena sin fin, una muerte que se prolongaba durante años, que te acompañaba a cada comida, a cada calle, a cada mirada de tu familia. Quizás eso nos dice algo sobre nosotros, sobre lo que realmente tememos. No la muerte, no el dolor físico, sino ser vistos como lo que no queremos ser. Esparta lo sabía y lo usó para construir el ejército más temido de la historia antigua. El precio fue enorme para los soldados, para sus familias, para la cultura entera, pero durante siglos funcionó. Como prometí al inicio, si este vídeo te hizo pensar que necesitas construir algo propio que genere dinero mientras duermes, tengo algo para ti. Yo genero ingresos en YouTube de forma automatizada, sin aparecer en cámara, sin grabar mi voz, sin estar presente. El enlace de cómo lo hago está aquí abajo en la descripción. Entra, mira de qué se trata y decide tú mismo.